Bienvenidos a la serie Historia de los videojuegos. En este primer capítulo exploraremos los orígenes de uno de los títulos más icónicos y revolucionarios en el mundo de los videojuegos, Tekken. Lanzado en 1994 por Namco, Tekken fue un pionero en los géneros de lucha, destacándose por su jugabilidad innovadora y su impresionante selección de personajes. Cada luchador tiene una historia única que ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo. Acompáñanos en este recorrido para descubrir cómo Tekken marcó un antes y un después en la historia del Game y el legado que ha dejado. ¡Comencemos! Historia del juego. Heihachi Mishima, el poderoso y despiadado dueño de la multinacional Mishiba Zaibatsu, ha anunciado el rey del puño de hierro del torneo, una lucha contra la competencia con un premio en efectivo de 1.000 millones de dólares. Hay 8 competidores y uno de ellos es un campeón del mundo imbatido, al cual no le interesa el dinero del premio y solo quiere vengarse de Heihachi. Este hombre se llama Kazuya, el hijo de Heihachi. Según la historia, cuando Kazuya tenía 5 años, Heihachi lo arrojó a un acantilado para ver si era o no realmente su hijo. Esto sería determinado por la capacidad de Kazuya para sobrevivir a la caída y ascender. Kazuya, de hecho, sobrevivió a la caída, pero le quedó una cicatriz profunda y sangrienta en el pecho que se fue afirmando poco a poco durante su vida. El diablo se apareció ante Kazuya, ofreciéndole la oportunidad de recuperar su fuerza de nuevo para vengarse de Heihachi a cambio de su alma. Kazuya, impulsado por la ira y el odio, aceptó. El torneo del Rey del Puño de Hierro se lleva a cabo 21 años más tarde, y por ahora Kazuya nunca ha sido vencido. La única mancha en su registro es un empate contra Paul Phoenix, otro personaje del juego que desea ganar el torneo y derrotar a Kazuya. Kazuya entra en el torneo y en la última instancia llega a la ronda final donde le espera Heihachi. Heihachi y Kazuya se enfrentan en la cima del acantilado desde que el Heihachi lanzó a Kazuya cuando era niño, con la violenta y sangrienta lucha que tiene lugar durante horas. Kazuya, alimentado por la fuerza que le dio por el diablo, se impone y le deja inconsciente. Kazuya recoge el cuerpo de su padre, sonriendo en el triunfo, y Kazuya ahora es el nuevo titular de la misma Zaibatsu. El personaje King era un famoso luchador de México que había sido huérfano callejero, sin reglas y sin otro cuidado en el mundo excepto el de luchar. Su única motivación, al menos inicial, era la de enfrentarse en peleas callejeras sin descanso para ser el más fuerte. Tras una de esas luchas, King sufrió graves heridas, acabó cayendo inconsciente ante un monasterio. Los sacerdotes lo salvaron de la muerte y después de recuperarse, King se dio cuenta del error. Por lo tanto, se hizo sacerdote católico y renunció a su antigua vida de lucha callejera. Entonces se hizo un hombre con una misión. Soñaba con la construcción de un orfanato para los niños de la calle, esperando salvarlos de hacerse la clase de persona que él era. Sin embargo, King carecía de los fondos necesarios para alcanzar su sueño y necesitaba financiar la construcción del orfanato. King descubre la existencia del torneo. Tiene las esperanzas de ganar el dinero del premio que se ofrecía en dicho torneo para la construcción del orfanato. King entra y logra conseguir el tercer lugar, ganando bastante dinero del premio. En este torneo también se hace amigo de uno de sus rivales. Personaje de Nina Williams. Nina y su hermana nacieron en el seno de la familia Williams en Dublín y de la mano de su padre Richard Williams. Entre las hermanas Williams surgió una intensa rivalidad. Al principio su objetivo era captar la atención del padre, pero a medida que se fueron haciendo adultas y se hicieron mercenarias se convirtió en una feroz competición. Algo tuvo que pasar cuando Nina y Ana volvieron a casa y la encontraron destrozada y a su padre degollado. Las hermanas se culparon mutuamente y desarrollaron un odio asesino la una hacia la otra. Ya siendo una asesina a sueldo, Nina, hecha y derecha, acepta encargarse del líder del Imperio Mishima, Heihachi Mishima. Nina participa en el primer torneo y se abre paso entre sus rivales para finalmente llegar a Heihachi. Pero cuando está a punto de cumplir su encargo, surge de entre las sombras un rostro del pasado. Su hermana, Ana, se interpone en su camino. Anna Williams trabaja como guardaespaldas de Heihachi, luchará hasta la muerte para protegerlo y puede hacerlo. Tras una ardua y larga batalla, ninguna de las dos puede declararse vencedora. Llega un momento en el que las exhaustas hermanas Williams se escabullen en la noche para lamer sus heridas, aunque ambas volverán para rematar a la otra. Nunca había existido una lucha fraternal tan mortífera. Personaje Paul Phoenix, el luchador estadounidense con su característico peinado rubio y su fuerza descomunal. Participa en el primer torneo del hierro con la intención de demostrar que es el luchador más fuerte del mundo. Su motivación principal es ganar reconocimiento y gloria en el mundo de las peleas. Durante el torneo se enfrentará a varios oponentes, incluyendo a Marshall Law, su amigo y rival, con quien comparte una rivalidad amistosa. Y también se cruzará con Kazuya, que es uno de sus enemigos, uno de los antagonistas también principales del juego.
y otros luchadores, por supuesto, que buscan la gloria. Aunque Paul no logra ganar el torneo en esta primera entrega, su espíritu competitivo y su carácter fuerte lo convierten en un personaje memorable y emblemático de la serie. Además, su deseo de mejorar y su pasión por la lucha lo mantienen como uno de los favoritos. Hablaremos de Michelle, que es una mujer mitad china y mitad nativoamericana de Arizona, y su madre adoptiva Julia Chang. Su padre fue asesinado junto con el resto de su tribu por las fuerzas de Heihachi, quien ésta buscaba un tesoro, un colgante al que se alegaba que podía controlar y someter grandes poderes y espíritus. El colgante fue codiciado por Heihachi. Cuando las fuerzas de Mishima se habían ido, el padre de Michelle le dio a ella el colgante antes de morir. Michelle entró al torneo para vengarse de Heihachi por el asesinato de su padre y su tribu. También Michelle se encontró con Nimis, su cazadora de tesoros que buscaba el colgante. Michelle la derrotó y aseguró el amuleto. Aunque ella no ganó el torneo, Michelle estuvo satisfecha porque otro combatiente sí que derrotó a Heihachi y así de una manera fue un poco la venganza de que no pudo hacer ella misma. Después de competir en el torneo, Michelle va de vuelta a casa. Una toma de la casa de Michelle en vistas entonces, donde su madre está sentada al frente de la entrada, aguardando su regreso. A pesar del hecho de que no ganó el torneo, Michelle desea ver a su madre otra vez, que es lo que más le importa. Hablaremos ahora del personaje Marshall Lao. Es un chino americano que lucha usando variadas artes marciales. Conocido a veces como The Fighting Chef, el cocinero luchador, él es un amigo cercano de Paul Phoenix. Se inscribió en el primer torneo del Puño del Hierro para ganar bastante dinero, de modo que él podría comenzar su propio dojo. Marshall Law fue originalmente pensado para ser el guerrero que derrotaría a Heihachi Mishima y poner fin a la malvada línea de sangre, o mejor dicho, descendencia. Pero prueba de no serlo cuando se enfrenta a Wan Jinrei en el primer torneo. Wan encuentra que Marshall es muy buen combatiente, pero él no es el guerrero que detendrá a los Mishimas. Hablaremos de Yoshimitsu, que es un ninja que posee el cargo de jefe del clan Manji. Bueno, Yoshimitsu en su origen fue un pirata del monte de Fuji junto con una mujer ninja llamada Kunimitsu, personaje que también era un ninja como Yoshimitsu, y aparece como subjefe de Yoshimitsu, lo que hace suponer que eran rivales. En un viaje a Yoshimitsu le robaron la espada antes de ser maldita y partió en su búsqueda. Mientras tanto, fue mecanizando su cuerpo durante muchos años y buscándola. Finalmente, cuando encontró al ladrón, este maldijo la espada, pero Yoshimitsu atravesó al ladrón y la maldición se unió a él. Luego se hizo inmortal y fue enviado al pasado 100 años atrás en el Japón. Puede decirse que Yoshimitsu tenga un argumento propiamente dicho, pero en la historia de la saga, Yoshimitsu se puede definir como una especie de ladrón moderno, es decir, roba a los ricos para dárselo a él mismo y a su clan, y de ahí mejorar su armadura, siendo esa la motivación de las actividades del clan Manji que dirige. Y supuestamente ese sería el motivo de participación de Yoshimitsu en el primer torneo, para obtener el dinero del premio y repartirlo entre el clan. Bueno, ahora hablaremos del personaje de Jack. No hay mucho que hablar, pero bueno, lo poco que tenemos que decir es que Jack es un robot gigante creado por la compañía militar y de armas, la compañía Mishima Zaibatsu, para ser una máquina de guerra avanzada. En el torneo, Jack busca demostrar su poder y tecnología enfrentándose a varios combatientes humanos. Durante la competencia, Jack se va a enfrentar a Paul y quien éste logra destruir parcialmente al robot en uno de sus combates. Sin embargo, Jack continúa en el torneo siendo una pieza clave en la lucha por el control de Mishima Zaibatsu y la tecnología militar. Su presencia en el torneo establece su papel como una máquina poderosa y una herramienta de la corporación, marcándolo en el inicio de su participación en la saga de Tekken. Bueno, hablaremos un poquito de ahora de Kazuya, que Kazuya se hace más fuerte a medida que pasan los años. Cuando alcanza la edad de 27 años, su padre celebra un torneo de artes marciales, el torneo del puño de hierro. Sabiendo de que se trata de una estratagema de este para atraerle con la sesión de venganza, Kazuya se apunta al torneo. Finalmente llega a la última ronda, donde acaba derrotando al propio Heihachi y en pago por su crueldad durante la infancia del primero, le arroja a un abismo para deshacerse de este. Kazuya gana el torneo, siendo el premio del mismo el control del imperio financiero Mishima Zaibatsu, la compañía de la familia Mishima que antes dirigía su padre Heihachi. Hablaremos ahora de Li Chaolan,
que es presentado como el heredero adoptivo de la Mishima Zaibatsu, criado por Heihachi Mishima tras su desaparición. En el torneo, Lee participa con la intención de enfrentarse a Heihachi y demostrar su valía, pero en realidad busca vengar la muerte de su padre biológico, Violet. Durante el torneo, Lee se enfrenta a varios luchadores y revela su talento y astucia. Sin embargo, su verdadera motivación es enfrentarse a Heihachi y demostrar que merece su lugar. Aunque no gana el torneo, su aparición deja una marca en la historia, estableciendo su carácter como un rival astuto y sofisticado en el mundo del combate. Bueno, ahora toca el turno de hablar de Armor King. Ahora es un miembro de la tribu mexicana que lleva máscaras de jaguar, las cuales usan King y Armor King. Después de una reunión profética, en la cual el King original ingresó en la tribu de Armor King, este último lo desafió a una batalla de fuerza. Mientras que Armor King, por supuesto, era claramente el combatiente superior, la batalla terminó con King escapándose y dañando el ojo de Armor King en el proceso. Sin embargo, cerca del inicio del segundo torneo, no celebrado, claro, los dos pusieron sus diferencias a un lado y se hicieron grandes amigos. Nos toca hablar de Anna, la hermana de Nina Williams. Anna siempre fue muy celosa con su hermana, pues ella era la favorita de su padre. Sabiendo que su hermana la habían contratado para encargarse del jefe de Mishima Zaibatsu, Heihachi, Anna se presentó ante Heihachi inmediatamente. Este vio sus excelentes cualidades para la lucha y la contrató como guardaespaldas. Además comenzó una relación amorosa con Lee Chaolan. En el torneo ambas hermanas se enfrentaron, la lucha fue tan igualada que ninguna podía declararse vencedora y el combate terminó en empate. Ahora nos toca hablar del graciosete osito llamado Kuma. Kuma es la mascota de Heihachi Mishima y criado y entrenado en el arte de la lucha al estilo Mishima. Kuma se convirtió en un ávido guardaespaldas de su amo y en el primer torneo Kuma entró para proteger a su amo Heihachi de sus enemigos. Sin embargo, él perdió ante Paul y poco después moriría por la edad, dejando atrás un cachorro quien lo reemplazaría más adelante como guardaespaldas de Heihachi. Bueno, hablaremos ahora de Kunnimitsu, que es conocida como el gato diabólico. Ella era antes un miembro de alta posición entre los bandidos ninja liderados por Yoshimitsu. Ella perdió su identidad japonesa cuando se unió al grupo para mantener su anonimato. Ya al unirse le enseñaron las habilidades de cuchillo oculto en las escuelas ninja Manji. Permaneció con el grupo por algunos meses hasta que una serie de hurtos pequeños de los fondos de las arcas Manji la condujeron a su despido. Entró al primer torneo del Puño del Hierro con el propósito de robar un nativo tesoro americano de una valiente joven, Michelle. Kunnimitsu, temiendo la cólera vengadora de Michelle, se fue a ocultar. Hablaremos ahora brevemente de Wan, que fue compañero de Jinpachi Mishima, que ya lo conoceremos más adelante, padre de Heihachi. Wan vigiló a Heihachi y Kazuya con gran interés, ya que ellos crecieron y eligieron sus respectivos caminos de vida. Wan continuó siendo generoso y amable mientras vivía como un recluso en los jardines Mishima. Wan también instruyó a su nieta en las artes marciales a temprana edad. Por otra parte, Wan Jinrei se enfrentó a Marshall Law en el primer torneo del Puño del Hierro, quedando en empate. Sin embargo, Wan ahora tiene una enorme cantidad de verduras en los jardines, encontrando tiempo para afinar sus habilidades en artes marciales. Cada mañana a la caída de la madrugada se puede verle paseando por las montañas mirando las nubes. Hablaremos rápidamente, y no mucho que decir, de Prototype Jack, que obviamente es un prototipo de Jack que fue creado para combatir tanto a Jack como a Jack 2. Fue aparentemente destruido por Jack 2 en el segundo torneo, que ya llegaremos a su día a hablar de ello. Y es la única versión de Jack que no tiene plutonio. Su combustible, que actúa como su sangre, es el único robot que ha participado en varios torneos. Su participación es del todo incierta, pues no se sabe por qué se apuntó al primer torneo, quizá para detener al Jack primero. Bueno, ahora hablaremos de Ganryu.
Ganryu fue prohibido del ring del sumo después de que fuera descubierto arreglando peleas a su favor. Fue marcado en la lista negra del único deporte que era capaz de competir. Bueno, pues Ganryu al final terminó siendo empleado por Heihachi Mishima en Tekken. Él lucha con Nina Williams, quien lo derrota y roba su dinero adquirido ilícitamente. Más tarde, él trabajará para Yoshimitsu en Tekken. Bueno, y ya terminaremos hablando de Heihachi, que es el hijo de Jinpachi, el padre de Kazuya y el padre adoptivo de Lee Chaolan y el abuelo de Jin Kazama. Se trata de un poderoso luchador de artes marciales cuyo estilo de lucha es de tipo karate personal, estilo Mishima Ryu. Es a su vez empresario dueño de la compañía Mishima Zaibatsu, así como el comandante de las fuerzas militares privadas de dicha compañía, la unidad de fuerzas Tekken. Asimismo es el que ha promovido todos los torneos de Tekken, menos el segundo y el quinto, ya hablaremos más adelante. En sus orígenes, Heihachi nació como heredero del rico y poderoso Jinpachi. Eh, Posteriormente, Heihachi, al igual que su padre Jinpachi, también sería un mundialmente famoso maestro de las artes marciales. En la historia del juego, en su juventud consiguió Mishima Zaibatsu venciendo a su padre Jinpachi, aunque la realidad en la que lo consigue gracias a que le tiende una trampa cerrándolo en las profundidades de la base fortaleza original. Se cree que la esposa de Heihachi, Kazumi Mishima, murió en el parto o quizá no más de 1 o 2 años más tarde. Y así concluye nuestro recorrido por los orígenes de los videojuegos con la historia de Tekken, el pionero en los juegos de lucha y uno de los favoritos de todos los tiempos, desde sus inicios en los arcade hasta convertirse en una franquicia global. Tekken y sus personajes han marcado una huella imborrable en la historia. Gracias por acompañarnos en este primer capítulo de la historia de los videojuegos. No olvides suscribirte y estarte atento a la próxima entrega, donde exploraremos más historias que han definido nuestro mundo